Hay una financiación que está salvando a varias compañías. Hay una financiación que está salvando a varias compañías cotizadas en bolsa, en concreto en el BM Growth, y hago referencia al llamado Equity Line. No me quiero extender mucho, pero el Equity Line, obligaciones convertibles, warrants convertibles, que no lo confundamos con otras obligaciones que hacen otras entidades, otras empresas, en el que sí que tienen una visión de medio-largo plazo, de estudiar a las compañías, de analizarlas, de pensar en convertir esas obligaciones a medio o largo plazo, pues eso, de convertirlas en acciones y de ser unos inversores estables. La cuestión aquí del Equity Line y de los warrants es una financiación que primero los directivos de una compañía prestan acciones a una institución, las empiezan a vender en el mercado, lo digo de manera muy resumida. Se prestan un número de acciones importante a una institución, esa institución las vende en el mercado, saca un dinero, ese dinero se lo da restando una comisión a la empresa, esa empresa una ampliación de capital para devolver acciones en vez del dinero, se lo devuelve esas acciones que ha hecho ampliación de capital a la institución que ha vendido previamente acciones prestadas. Y una vez que entrega las acciones, se las devuelven porque ha prestado las acciones. Esto es un lío. He hecho un vídeo explicándolo bien con gráficos y de una manera, yo creo que clara. No me quiero enredar en esto, pero es una financiación que básicamente es vender acciones en el mercado y luego se hace una ampliación de capital. La cuestión es que hay veces que, bueno, llamémoslo, se abusa de esta financiación. Pero hay otras veces que es la única manera de poder sobrevivir y mantener una empresa viva, a flote, ya tiene mérito. Y hay veces que hay financiaciones o más caras o menos convenientes, pero si es de las últimas opciones que tienes para sobrevivir, bueno, pues oye, no es lo deseable, pero ahí está. ¿Y con qué vengo o qué caso traigo? Por ejemplo, voy a traer el caso de Vanadi. Aquí la tenemos y traigo a Vanadi porque hace un año que salió a bolsa el BM Growth el 20 de julio de 2023. Estoy haciendo el vídeo el 8 de agosto. Lleva un año y unos días cotizada. Debutó a 3,28. 3,28 euros por acción, 20 millones de capitalización. Y aquí es a lo que voy. Salió con 6,1 millones de acciones. 6 millones de acciones. Hoy la cotización está en 0,05. Ha caído mucho. ¿Por qué? Porque ha habido una presión vendedora brutal, porque el plan de negocio tampoco está saliendo como se esperaba, por muchas cosas. Pero la presión vendedora, debido a este equity line, que como digo son primero acciones prestadas por los directivos, se venden acciones en el mercado todo lo que se pueda, se consigue dinero y se financia con esas acciones que se venden previamente en el mercado. Luego se hace ampliación de capital y se hace el trasvase de acciones prestadas por las nuevas emitidas. Y con esto, a lo que voy es que Vanadi, un año después, tiene 17 millones de acciones, pero tiene más, porque hay una última comunicación que ahora haré referencia a ella, pero aquí vemos, y os lo pongo en un circulito, aquí tiene 17 millones de acciones cuando empezó hace un año con 6 millones de acciones. Es decir, ha multiplicado casi por 3 y de hecho, ya os digo que ha multiplicado por más de 3 veces, el número de acciones. Y si oye, se hace esas ampliaciones de capital y generas valor, perfecto. Muchas empresas han emitido muchísimas acciones, pero han generado un valor brutal. En este caso no es así. No es así por muchas razones, como he dicho, el plan de negocio no está saliendo, se están vendiendo muchas acciones y veremos el futuro, pero es una manera de financiarse y de mantener a flote compañías. No, ya he comentado que no es la financiación deseable, pero es la que hay. Y lo quería poner ahí, bueno, os la quería comentar para que lo vierais. Y ahora si vamos a la última comunicación que de vez en cuando, muy de vez en cuando en este último año, pues vemos que la compañía pues está comunicando pues en este documento, que os lo resumo mucho, nuevas obligaciones convertibles, warrants convertibles, que se emiten nuevas acciones. ¿Y qué pasa? Que tenemos aquí que la compañía tras estas nuevas emisiones va a acabar con 19 millones de acciones. 19 millones de acciones un año después de debutar en bolsa cuando salió con 6. Por lo tanto, en vez de estos 17 que pone aquí, ya van a ser 19 millones de
acciones. 19 millones de acciones cuando hace un año tenía 6. Es decir, ya sí que se ha multiplicado por 3 veces el número de acciones. Y debutó con 20 millones de euros de capitalización, con un tamaño de 20 millones de capitalización, y a día de hoy, sin contar las nuevas acciones, tiene 1 millón de euros de capitalización. Como digo, un caso negativo, pero oye, es una empresa de cafeterías, básicamente hostelería, cafeterías, que está poniéndose en marcha y que ahí está luchando. Como digo, no es la financiación ideal, pero es una manera de salvar compañías. Esta compañía, en concreto, y ahora os diré otra, esta compañía, si va al banco, no le van a dar dinero. Está en el mercado y utiliza el mercado como puede. La otra compañía es el Intercity, que como digo, se está financiando de esta manera. Es que si no se financia de esta manera, el Intercity ya hubiera dado suspensión de pagos, concurso de acreedores, hubiera estado en una situación muy complicada. Y desde que salió el Intercity a bolsa, al BM Growth lo dijo: o subimos a segunda división o no es viable el proyecto. Tenemos que hacer ampliaciones de capital continuamente para llegar a segunda división en el que sería viable. Vamos a ver el Intercity, que lleva 3 años cotizando. Bueno, casi 3 años. Debutó el 29 de octubre de 2021 a 1,20 con un tamaño de 5 millones. 5,5 millones de capitalización. El número de acciones 4,6. Acordaos, 4,6 millones de acciones en Intercity. Pues hoy está a 4 céntimos, 0,04. Salió, como digo, a 1,20. Ha caído un huevo, pues como Vanadi, a más del 90% y de ahí para arriba. Y la cuestión es, de nuevo, el tema de las acciones. Ojo, no llega a 3 años, pero pongamos que 3 años en octubre, ahora 3 años. Estamos el 8 de agosto de 2024. 71 millones de acciones. Y como pasa en Vanadi, si nos vamos a la última comunicación de nuevas obligaciones convertibles, pues nos vamos al final y la compañía ya ha dicho que va a tener, ¿cuántas? 94 millones de acciones. Ahí lo vemos, 94 millones de acciones. Por lo tanto, si salió, recuerdo, con 4,6. 4,6 millones de acciones. 4,6. Bueno, vamos a poner las que tiene ahora, que van a ser 94. 94 millones de acciones. Va a tener, nada, en cuanto ya se legalice, en unos días, semanas, ya tendrá la compañía 94 millones. Y debutó con 4,6. 4,6 millones de acciones. Vamos a ver que no me equivoco, el 29 de octubre. 29 de octubre, aquí hago los números como puedo, de 2021. O sea que todavía no lleva 3 años y debutó con 4,6 millones de acciones. A día de hoy ya tiene 94 millones de acciones. Es decir, ha multiplicado por 20 el número de acciones. Por 20. Pero la cuestión es que está viva. Y si vemos también otro tema, que gracias a, ya lo he comunicado o ya lo he dicho en otros vídeos, la liquidez de la compañía es brutal. Y gracias a esta liquidez se está financiando 17 millones de euros, 17,7 millones de euros lleva negociados en el mercado. 17,7 millones de euros, una compañía que a día de hoy capitaliza en 2,9. 2,9 y 17 millones en lo que llevamos de año 2024. 17 millones de euros de liquidez. Gracias a eso, muchos millones seguro que se han ido a financiar el proyecto. Que como digo, está en primera ref, que es la segunda división B antigua, sería la tercera división. Y hasta que no salte a la siguiente división, está en primera ref, la siguiente división sería segunda. Ahí sería viable el proyecto con los derechos de televisión, etc, etc. Pero a día de hoy no es viable, pierde mucho dinero al año, ingresa muy poquito, muy poquito es muy poquito, muy poquito es muy poquito. Hubo un año que jugó contra el Barça en la Copa del Rey y facturó algo más de 1 millón de euros, pero está por debajo de 300.000 en el mejor de los casos. Menos de 500.000, menos de 300.000 euros de facturación por su negocio diario. Y tiene, como suele decirse, si le toca el gordo en la Copa del Rey y
juega contra un Barça, un Real Madrid, un Atlético de Madrid, pues facturará bastante en ese partido solo. La cuestión es que ha multiplicado por 20, no se ha generado valor. En otras compañías se generan valor y ampliar capital no quiere decir que sea malo. Y aquí, a nadie o en Intercity se está ampliando mucho capital y se han multiplicado en este caso por 20 veces el número de acciones, de 4,6 a más de 90. 4,6 a más de 90 millones de acciones. Pero está viva y el Intercity está vivo y está con dinero para poder financiar ese proyecto ambicioso de subir a segunda división. Bueno, esto era lo que os quería comentar y espero que os haya resultado interesante. Tenéis en el blog juanst.com mi newsletter. Te apuntas a mi newsletter y te llegará un email diario con mucha información, muy escueta, muy fácil de leer. Algún documento o análisis te enviaré de vez en cuando, pero merece la pena. Y además tenéis un documento secreto que si os suscribís durante este 2024, en principio el 8 de agosto está unos días, semanas, meses, pero yo creo que durante 2024 ese documento secreto que solo envío o solo tendrán los que estáis suscritos a la newsletter de juanst.com. Ese documento solo lo envío y se lo entrego yo a los que estáis suscritos a la newsletter de juanst.com. Bueno, ¿qué os parece esta financiación? ¿Salva vidas? ¿Salva empresas? ¿O por el contrario, las ahoga más y las empeora? Bueno, yo creo que es una financiación, como digo, no deseada, pero es una última financiación que puede salvar compañías. Y esto es importante conocerlo. Seguimos, fuerza y ánimo, no queda otra. Vamos.